porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Palabra de Dios, ¿no? El apóstol Pablo, cuando habla de la iglesia, dice que la iglesia es como un cuerpo, ¿verdad? Como un cuerpo. Y que ese cuerpo cuando hablamos de un cuerpo, estamos hablando de un consejo, estamos hablando de un equipo. Son muchos miembros, pero el apóstol Pablo dice que la iglesia es uno. Entonces ese concepto de unidad es importante que lo tengamos en mente. Cuando hablamos de la iglesia estamos hablando no de un miembro, sino estamos hablando de muchos miembros que constituyen una unidad de trabajo, un equipo de trabajo. Es lo que se llama un consejo de trabajo. Cuando hablamos del cuerpo hay una canción infantil que dice, por ejemplo, ¿no? Cabeza, ¿no? Hombros y pies. Entonces vamos a hablar, cuando hablamos del cuerpo, hablamos que el cuerpo tiene cabeza, tiene el tronco y tiene las extremidades. Entonces hemos hablado desde el principio acerca del líder, del pastor y del evangelista. Eso también hemos hablado en algún momento. Entonces lo importante es que la iglesia pues tenga cabeza, que es la parte del liderazgo, la parte administrativa de la iglesia. Cuando hablamos acerca del hombro, hablamos del trabajo pastoral de la iglesia, y cuando hablamos de los pies, estamos hablando de la movilización de la iglesia. Entonces, para que la iglesia pueda ser reforzada en estos tres indicadores de salud, la iglesia tiene que trabajar tres elementos. Tiene que trabajar el entrenamiento para fortalecer lo que es el liderazgo de la iglesia. Tiene que trabajar la atención pastoral, que tiene que ver con fortalecer la parte del hombro de la iglesia, y los pies, que tiene que fortalecer en la parte del evangelismo de la iglesia. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Veamos un poquito a la iglesia como un organismo vivo. Ahí tenemos el cuerpo, ¿verdad? Ahí tenemos el cuerpo. Y el cuerpo es un organismo vivo. Es materia, pero es materia viva. Entonces el cuerpo, como materia, hay un estado que es abiótico, o sea, sin vida en la materia. Y hay un estado que es estado biótico o estado con vida en la materia. Entonces Pablo no está comparando a la iglesia a un cuerpo muerto. Está comparando a la iglesia con un cuerpo vivo. Y un cuerpo vivo es un organismo vivo, y la palabra organismo tiene que ver con organización. Entonces, cuando la iglesia está estructurada y está organizada, la iglesia está en un estado de vida, en un estado biótico. Ahora, cuando vemos la profecía en Ezequiel, cuando vemos la visión de Ezequiel, dice que Ezequiel ve que Israel se asemeja a un valle de huesos secos. Ahora, cuando los huesos están secos, es porque los huesos están muertos. Y cuando los huesos están muertos y están tirados en un valle, la imagen es que los huesos están desarticulados. Y cuando los huesos están desarticulados, están individualizados, entonces están en un estado de muerte, no están articulados hueso con hueso, dice Ezequiel. Los huesos no están articulados a través de los nervios ni de los ligamentos, y el cuerpo no tiene vida. Entonces, a ese estado abiótico de la materia es un estado de muerte. Y a ese estado pertenece la partícula, el átomo y las moléculas, ¿no? Pero al estado de vida pertenece las células, los tejidos, los órganos y los sistemas del cuerpo. Eso solamente como un ejemplo para entender, como dice Romanos 1:20, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se pueden conocer a través de las cosas hechas. Entonces, a través de la figura del cuerpo, se puede comprender la estructura de la iglesia, porque el apóstol Pablo comparó al cuerpo con la iglesia. Y entonces, mirando un poquito el cuerpo, su funcionamiento, podemos entender cómo funciona la iglesia como un organismo vivo, ¿no? No vamos a hablar un poquito del tema aquí, pero cuando uno está en el mundo, Efesios 2, el capítulo 2 de Efesios, versículo 12, el apóstol dice que antes, en otro tiempo, nosotros vivíamos alejados de Dios, sin ciudadanía, sin pueblo.
sin Cristo, sin Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, hay un tiempo cuando estábamos separados de Dios y no teníamos ciudadanía, no pertenecíamos al pueblo. Éramos como una partícula, estábamos completamente separados de Dios. Entonces hay una época cuando estamos sin vida, es porque no formamos parte del cuerpo de Cristo. Pero hay un cierto día cuando una persona se acerca a nosotros y entonces esa luz del Evangelio nos llega y comenzamos a estudiar la Biblia, nos convertimos en un estudiante de la Biblia. Pero aún cuando somos estudiantes de la Biblia, todavía no nos hemos hecho parte del cuerpo de Cristo. Estamos estudiando la Biblia. Entonces nos convertimos en un átomo. Ya no somos partículas, pero somos como un átomo. Pero todavía estamos en un nivel abiótico, sin vida. Y llega un momento en que nosotros nos encanta tanto el estudio de la Biblia que nos está iluminando la vida y decidimos bautizarnos. Y cuando nos bautizamos pasamos a un estado de molécula. Todavía somos seres individuales y nos bautizamos. Y entonces el bautizado todavía está en un estado abiótico. ¿Por qué? Porque ahora tiene que dar el salto. Y el salto que tiene que dar es que el miembro no puede quedar solo. El miembro tiene que ser organizado. Y en el momento que el miembro se organiza, es decir, se hace parte del cuerpo y se ubica como parte del cuerpo de Cristo, en ese momento él pasa de muerte a vida, de muerte a vida, es decir, pasa de un estado de muerte a un estado de vida. ¿En qué momento los miembros pasan de muerte a vida? En el momento que se convierte en un organismo vivo, se convierten en iglesia. Por eso yo a veces le pregunto a las personas, ¿cuántas moléculas tienes? O mejor dicho, ¿cuántos miembros tienes en tu iglesia? Y la gente me dice, yo tengo 100 miembros. Si esos miembros pertenecen así individuales, lo más probable es que no estén desarrollando su vida cristiana. Porque para que desarrollen su vida cristiana tienen que pasar a ser parte del cuerpo de Cristo. Y ese es el trabajo de los líderes, de los ancianos, de los pastores, de los dirigentes de la iglesia, de los que servimos a la iglesia. Nuestro trabajo es eso, no dejar a los miembros en su estado de molécula, sino que ellos superen y pasen a formar parte del cuerpo de Cristo. Y entonces hay niveles de organización cuando uno se une al cuerpo. Y esos niveles de organización tienen que ver, primero nos hacemos células. La unidad mínima del cuerpo es la célula. Y cuando las células se reúnen, células semejantes se unen, forman los tejidos. Y los tejidos forman los órganos y los órganos los sistemas. Eso lo vamos a ver después, pero por lo menos ahora queremos tener la idea de lo que significa pasar de muerte a vida, que tiene que ver con convertirnos en organismos vivos. Entonces yo te pregunto, ¿tú sabes qué parte del cuerpo eres? Es importantísima esa pregunta, porque la mayor contribución que un miembro de la iglesia puede hacer es saber qué parte del cuerpo es. Entonces, ya estamos listos para introducirnos al tema de hoy. Comencemos hablando un poco de las células. He usado mucho la célula en el ámbito del tema de la iglesia y de la movilización. Hoy día vamos a tener una visión más adventista del tema, ¿no es cierto? Hablemos un poquito para comprender el tema de las unidades celulares en la iglesia. Primero entendamos un poco este tema acerca de la célula, un poquito de biología, solamente para tener un modelo, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Ustedes están viendo en la pantalla la imagen de una célula del cuerpo humano. Y esta célula se compone de 3 elementos, de 3 moléculas. Las moléculas se han unido 3 moléculas para dar origen a la célula. Y entonces acá tenemos la membrana, ¿no? La membrana. Ahí tenemos la membrana, tenemos el citoplasma. Primero la membrana es la parte externa de la célula, que parece como que es la pared de la piscina, se parece a una piscina esa célula, eso que asemeja a las paredes de una piscina, es la membrana, es la parte externa que cubre a la célula. Ese líquido gelatinoso que está adentro es lo que se llama citoplasma. Y ese círculo que aparece allí es lo que se llama el núcleo.
Por favor, póngale atención a esta figura, porque va a ser muy importante para entender las cosas. La célula nace a partir de unirse al núcleo, la membrana y el citoplasma se unen con el núcleo y forman entonces una célula. La membrana celular es la estructura fina que envuelve la célula y separa el contenido de la célula. El citoplasma es un fluido granuloso que sirve para, ¿no?, dar una serie de funciones que va a desarrollar la célula. Y el núcleo, en el núcleo está el ADN, que es el nombre químico de la molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos. Entonces noten que hay un núcleo, hay una membrana y hay un citoplasma. Y la unión de tres moléculas ha dado origen a una organización que se llama la unidad celular o la célula. ¿Por qué es importante tener esta figura? Para comprender lo que vamos a decir. La célula como organismo vivo tiene tres funciones básicas que no tienen la partícula, la molécula ni el átomo. Pero cuando este organismo ya es un organismo vivo, se le llama organismo vivo porque prácticamente tiene tres funciones. Número uno, como organismo vivo puede alimentarse, o sea, se puede alimentar. Número dos, se puede relacionar. Y número, se puede reproducir. Por eso que se llama organismo vivo. Ya en el plano de la iglesia, ya hablando de la iglesia, entonces recuerden este modelo para entenderlo. Acá tenemos un líder. Le vamos a llamar líder núcleo. Entonces, a mí me interesa tener en la iglesia líderes núcleo. Los líderes núcleos son como el ADN de la iglesia, porque ese líder es como el ADN porque tiene toda la información. Conoce la historia de la iglesia adventista, conoce doctrinas, conoce los planes, ha madurado en su fe, conoce las estrategias. Es un líder, es un miembro mayor, es un miembro que ya tiene experiencia en la iglesia y entonces a ese le llamamos líder núcleo. Y entonces la iglesia, a partir de ese líder núcleo, entonces a los hermanos menores le pide que por favor ese líder núcleo, ¿no es cierto?, que es como el ADN de la iglesia, porque posee toda la información genética, doctrina, historia, misión. Entonces yo le voy a pedir que por favor ese líder cuide, se asocie a un discípulo uno, que puede ser un miembro joven, puede ser un miembro adulto, puede ser un miembro menor. Y le voy a pedir que se asocie a ese joven, formando una dupla, una pareja. Pero no solamente le voy a pedir que se encargue de uno, sino que le voy a pedir, ahí está, ese es el discípulo 1, sino que le voy a pedir que se encargue también del discípulo 2. Entonces voy a formar esta unidad celular. ¿Por qué unidad celular? Porque tiene tres elementos. Tiene dos discípulos con un líder núcleo. Entonces noten aquí que le estoy pidiendo a este líder, noten acá que hago pareja con el discípulo 1, acá formo una pareja y aquí formo otra pareja. Entonces estamos hablando de 2 en 2. Esta unidad celular es la organización mínima de la iglesia. Es la organización más pequeña del cuerpo de Cristo. Y cuando los miembros de la iglesia apenas llegan a la iglesia, nosotros como iglesia tenemos que propiciar esta organización. Usted no puede dejar que esto sea iniciativa personal. Algunos dicen, yo ya formé mi pareja misionera. Cuidado, no dejes que esto ocurra así. Es parte del trabajo administrativo de la iglesia decirle a los miembros que se van añadiendo qué parte del cuerpo son. Y entonces en este caso yo aquí estoy señalando qué parte del cuerpo son al organizar esta unidad celular. Entonces esta unidad celular, ya cuando el miembro pasa de molécula a célula, es porque el miembro ya está organizado. Los miembros que todavía no están así, no han dado ese paso de ser parte del cuerpo de Cristo, de la unidad celular, lo más probable es que esté en un estado de quietud. Y es por eso que esta organización es importante, como lo vamos a ver. La unidad celular está formada por tres miembros, un líder y dos miembros discípulos, a quien yo estoy llamando aquí en la figura discípulo 1 y discípulo 2. Esta organización, ahora sí, puede tener tres funciones, así como la célula.
Esta organización sirve para que el grupo se alimente, eso tiene que ver con la tarea pastoral, para que el grupo pues se relacione, para que el grupo se relacione, eso tiene que ver con la parte administrativa, y para que el grupo pueda reproducirse, eso tiene que ver con la parte evangelística. Lo que quiere decir que la responsabilidad de este líder núcleo es tres cosas: cabeza, hombros y pie. Es decir, este líder núcleo tendrá la responsabilidad de manera personalizada, porque solo se va a encargar de dos, de cuidar de su entrenamiento, de su atención pastoral y de su movilización de manera personalizada. Entonces, a esta organización se le llama unidad celular. Avancemos un poquito más. La unidad celular más poderosa del universo. Miren este modelo, ¿no? Este modelo, para que ustedes vean el modelo nada más, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Y está el Padre que hemos dicho que es cabeza de la deidad, el Padre que es el núcleo de la deidad, que es el que lidera la deidad. Y eso ya lo hemos hablado en las primeras clases, ¿no? Bautizándonos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo. Recuerden que Juan dice, pues, y el nombre del Espíritu Santo, ¿no? Entonces usted tiene aquí al Padre, que es cabeza, el líder de la deidad, tiene al Hijo, el Logos, la palabra, que es el testigo fiel y verdadero, los pies de la deidad o el corazón, lo que quiera usar aquí, el Espíritu Santo, el Consolador, el Pastor, el hombro de la deidad. Ahora, miren lo que dice la hermana Juárez: debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Evangelismo, página 448. Entonces, note usted acá que el Padre hace pareja con el Hijo. Juan 3:17 dice que el Padre envió al Hijo. Y usted a la larga de la Biblia va a encontrar que el Padre trabaja directamente con el Hijo. Y a veces encontramos al Padre trabajando también con el Espíritu Santo. Juan 14:26 dice, el Espíritu que mi Padre enviará. Entonces, esta organización que es la deidad, que son tres, ¿verdad? Que son tres, los tres poderes más elevados del universo, forman una unidad perfecta que se llama deidad. Esta unidad perfecta, Jesús dijo alguna vez en Juan 17:23, que sean uno, así como tú y yo somos uno, perfectos en unidad. Bueno, a esta unidad celular también se le puede llamar unidad perfecta, esta unidad perfecta. Entonces, noten ustedes el modelo de la célula, el modelo de la organización mínima. Entonces, qué importante va a ser si nosotros tomamos como estrategia organizar a las personas para darles un servicio personalizado. Avancemos un poquito más para que se nos vaya alumbrando más la idea, ¿no es cierto? Hablemos de 2 en 2. Miren lo que aparece acá. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Noten que tan pronto como Jesús inicia su ministerio, no hay noticias de que los envíe solos, sino que los envía de 2 en 2. Y ahí está la organización inicial de Jesús. Él empieza con 6 unidades celulares. Y yo le pregunto siempre a las personas, ¿cuántos eran en el grupo? Y algunos me dicen que eran 12, pero no eran 12. No hay noticias de que eran 12. Eran 13, porque tiene que contar usted a Jesús. Entonces ahí está Jesús, que es el líder. Ahí está el discípulo 1, que puede ser Andrés y que puede ser Simón. Entonces noten ustedes que está el discípulo 1, está el discípulo 2 y está el líder, que es Jesús. Y a esta unidad celular, a esta es la que estamos llamando la unidad celular. Entonces, es importantísimo que entendamos que la figura de la unidad celular está presente. Es una organización mínima. Y entonces, gracias a esta organización mínima, usted puede tener la posibilidad de darle a los miembros de la iglesia un trato muy personalizado. Avancemos un poquito más para ver cuando hablamos del cordón de tres dobleces. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mejores son 2 que 1. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Claro, mejor es hacer el trabajo. No hagan nunca el trabajo solo. Mejor es hacer el trabajo, dice, 2 que 1, porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si cayere el 1, le levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo?
Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Pero dice, pero cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Qué interesante esa revelación última, ¿no? Cordón de 3 dobleces. Entonces miren ustedes, 2 son mejor que uno, no trabaja. Si trabajas uno, vas a pecar, porque el Señor le dijo a Moisés, no trabajes solo. En la obra de Dios no se debe trabajar solo. La obra de Dios se debe trabajar como una organización viva. La predicación del Evangelio no es una iniciativa personal. La predicación del Evangelio es la tarea del cuerpo. Hay que enfrentarlo como un organismo vivo. Jesús nos lo dijo porque había que mandar de 2 en 2. Entonces, si usted tiene un líder, mejor un trabajo no es solo. Mejor es que trabajemos de 2. Ahí está. 2 son mejor que 1. ¿No? 2 son mejor que 1. Pero cordón de 3 dobleces, ahí está, 1, 2, 3, no se rompe pronto. Y entonces usted tiene ahí 2 y acá tiene 2. Y Jesús los envió de 2 en 2. Es importantísimo que usted entienda este sistema de movilización que le llamamos, usted le puede llamar cordón de 3 dobleces, o usted le puede llamar unidad celular, o usted le puede llamar sistema de 2 en 2. Esta es la raíz de lo que significan las parejas. Solo que esto es repotenciar las parejas misioneras desde la óptica. Siempre hemos hablado de las parejas misioneras, pero cuando usted hace un estudio en la iglesia va a encontrar que siempre hay pocos líderes núcleos. Siempre hay una mayor cantidad de personas que no tienen experiencia en la iglesia. Las personas mayores, maduras, son menos. Entonces, si usted quiere repotenciar, imagínese, con un líder núcleo, usted podría estar repotenciando, porque con un líder núcleo usted podría estar atendiendo a 2 personas. Y no va a ser una carga terrible para la persona, porque solo va a movilizar y atender a 2 personas. No estamos hablando de un trabajo recargado para alguna persona. Al contrario, como el trabajo va a ser personalizado, usted no le está dando a un miembro que se ocupe de 6, de 7, de 8 personas. Le está dando a un miembro que vele y que asista a 2 miembros de la iglesia. Este sistema está dando buenos resultados cuando uno lo aplica en la iglesia, no solamente para el trabajo misionero, sino para los 3 elementos claves, ya sea para la atención pastoral, ya sea para el entrenamiento o ya sea para la movilización. Entonces, mire usted ahora acá. La orden es que vayamos de 2 en 2. Llamando a los 12 en derredor de sí, Jesús le ordenó que fueran de 2 en 2 por los pueblos y aldeas. Ninguno fue enviado solo, sino que el hermano iba asociado con el hermano, el amigo con el amigo, y ahí así podían ayudarse y animarse mutuamente, consultando y orando juntos, supliendo cada uno la debilidad del otro. De la misma manera envió más tarde a los 70. Era el propósito del Salvador que los mensajeros del Evangelio se asociaran de esta manera. En nuestro propio tiempo, la obra de la evangelización, ¿no?, tendría pues mucho éxito si seguiríamos ese ejemplo. Entonces, ahí está. Jesús los envió de 2 en 2, ¿no? El líder, ¿no es cierto? Ahí tenemos 2 en 2. Entonces, la idea es esa, no van a ir de 3, pero el líder entonces planifica a hacer la obra con uno y con el otro, de 2 en 2. Y de esa manera usted va a repotenciar, va a haber muchas más parejas donde antes habían 2 parejas, usted puede tener hasta 3 o 4 parejas. No recargue más de lo que estamos aquí mencionando. Entonces, a esto es lo que se le llama, o lo que le estoy llamando, la unidad celular, ¿no? Ahora, imagínate, esa es tu iglesia en modo multitud, mira, ¿ve? Esa es una iglesia en modo multitud. Esa es una iglesia. A veces la iglesia está así. La tenemos, voy a presentar otro modelo más adelante, ¿no? Para que usted lo vea mejor, lo voy a presentar un poquito más adelante, que me parece que está más... aquí le quiero presentar la idea, ¿no? Observe bien ese cuadro. Observe bien ese cuadro. Lo voy a poner así en este sentido. Aquí tenemos un púlpito y aquí tenemos un anciano, o puede ser también un pastor. Imagínense que ese pastor tiene una iglesia, acá tiene un joven, por acá tiene un menor,
acá tiene un primario, acá tiene una mamá que tiene un niño, acá tiene otro infante, acá tiene un juvenil, una persona adulta, y entonces se repiten. Y tenemos una iglesia de 42 miembros, ¿correcto? Una iglesia de 42 miembros. Ahí están los 42 miembros. Esa es una iglesia en modelo multitud. Entonces usted desde el púlpito va a repartir el entrenamiento desde el púlpito. O de repente quiere hacer desde el púlpito la promoción de un programa evangelístico. O de repente desde el púlpito quiere hacer usted la atención pastoral a través de los sermones, que no está mal, no estoy diciendo que esté mal. El problema es que cuando usted usa este sistema, usted prácticamente va a tener como resultado del 5 al 3% de resultado. Es decir, las personas que van a capitalizar lo que usted está dando desde el púlpito solo se encuentran de 3 a 5 y eso está comprobadísimo. Usted haga una promoción y cuántos van a venir a solo a la misionera en la tarde y usted va a tener claramente lo que le estoy diciendo. Este es un sistema cuando trabajamos con iglesias completamente heterogéneas, así, completamente heterogéneas. Pero mire la diferencia cuando usted cambia la cosa. Ahora arriba, en el cuadro anterior, note que es 1 atendiendo a 41 miembros. Esta iglesia tiene 42 miembros. Hay uno que está atendiendo y que está trabajando por los 41 miembros. Eso es bastante trabajo para una persona. Es cansador y los resultados no van a ser siempre los esperados. Es un trabajo muy cansador y no es que el pastor o el anciano o los líderes no hagan un excelente trabajo, hacen un excelente trabajo, solo que es demasiado trabajo para uno solo. Pero note usted ahora la diferencia. Si solo trabajando a nivel de las divisiones, y acá estoy haciendo divisiones pequeñas para entender, entonces yo necesito acá un grupo de 7 personas. O sea, voy a multiplicarme en 7 personas. O sea, acá tengo a un líder de cuna, de infantes, de primarios, de menores, de juveniles, de jóvenes y de adultos. Ahora, usted me podría decir, pero ¿por qué? Estoy considerando a toda la iglesia, porque yo considero que toda la iglesia necesita salud, toda la iglesia necesita entrenamiento, toda la iglesia necesita atención pastoral, toda la iglesia necesita movilización. Entonces le voy a pedir al de cuna que por favor se encargue de estas 4 padres que tienen niños de 1 a 2 años. No estoy diciendo que se encarguen de los niños, estoy diciendo que se encarguen de los papás que están en cuna. ¿Cuántas veces hemos ido? Yo he visto muchas iglesias a lo largo de América Latina y siempre me gusta irme a ver cómo están las divisiones. Y cuando voy a cuna encuentro papás que están jugando con los niños, enseñándole a hacer cositas, dándole su comidita, y como que están desvinculados de la misión de la iglesia. Y nosotros tenemos que entender que nuestra misión es involucrar a todos los miembros. Entonces yo he puesto ahí a un líder con su asistente para que se encarguen de esas 4 mamás que estaban dispersas en la iglesia. Ellos van a sentir que la iglesia está considerándolas porque le ha puesto un líder y un asistente para que cuiden en esa división de cuna. Lo mismo hago en la división de infantes. Pongo a un líder con un asistente que se encarguen de los infantes. Y lo mismo hago con los primarios, ¿no? Y lo mismo voy a hacer con los menores. Y lo mismo voy a hacer con los juveniles. Y lo mismo voy a hacer con los jóvenes. Y lo mismo voy a hacer con los adultos. Es decir, la iglesia le está proveyendo esos espacios que vienen a ser los órganos de la iglesia. Eso puedo explicarlo otro día. Los órganos de la iglesia que reúne pues a miembros que tienen características en común con relación a la edad. Esto los hace de cierta manera homogéneos. Lo que estoy haciendo acá son grupos homogéneos. Un pastor me decía en California, mire pastor, me acabo de dar cuenta que tengo 7 iglesias y la verdad que tiene 7 iglesias. No te estoy hablando nada que no sea adventista, te estoy hablando de las divisiones de la iglesia adventista, de las divisiones que forman parte de nuestra estructura y que usadas estratégicamente pueden ser de gran valor. ¿Qué diferencia habría entre anunciar un programa evangelístico desde el púlpito a que cada líder de los 7 lo anuncie en cada una de sus divisiones? ¿Tú te imaginarías el impacto que esto va a ocasionar?
tú haz la prueba y entonces mire que 1 va a estar atendiendo a 5. ¿Qué cambio? Hemos bajado el nivel del peso de la carga. Cuando hace del púlpito, 1 atendía a 41. Ahora 1 está atendiendo solamente a 5 y hemos dado un solo paso. Todavía ni siquiera llegamos a la unidad celular. Pero fíjate cómo va a cambiar esto enormemente el resultado si hacemos esto de acá. Eso estamos considerando que cada división tiene un grupo, lo estoy haciendo didácticamente, podrían ser más. Y entonces yo ahora acá, por ejemplo, tengo en cuna a el líder que se hace cargo de los 2 papás y el asistente que se va a hacer cargo de los 2 papás. Entonces yo tengo 2 unidades celulares en cuna. Y esas 2 células cuando se juntan forman el tejido o el grupo pequeño. Entonces, igual sucede en infantes. Tengo un asistente para 2 infantes. Tengo un asistente para 2 primarios y tengo un asistente para 2 menores y un líder y un asistente. Y acá tengo para los juveniles y aquí tengo para los jóvenes y aquí tengo para los adultos. Entonces yo le pregunto, ¿qué miembro de la iglesia ha sido dejado? Ninguno. Y todos ellos tienen, no le estoy pidiendo un gran trabajo, porque algunos, es difícil, pastor, son muchos, no. Si tú te das cuenta, solamente he pasado del anciano al líder y al asistente. Solamente son una cadena de 3, no es una cadena innumerable que te puede traer problemas. Entonces, la organización de la iglesia en unidades celulares o parejas misioneras de 2 en 2, usando el sistema de las unidades celulares, le está cambiando la vida a la iglesia. Los evangélicos han llamado células a los grupos pequeños y nosotros hemos tomado la nomenclatura. Pero si usted ve claramente la unidad, desde la idea del cuerpo, las células cuando se juntan forman tejidos y esos son los grupos pequeños. Y cuando los tejidos se juntan, un tejido, que es un grupo pequeño de joven, más otro pequeño grupo de joven, más otro grupo pequeño de joven, entonces forman los órganos o las divisiones. Y esa es la organización adventista. Esa es nuestra organización. Estoy tratando de usar una estrategia que cuide, que tenga 3 criterios, que sea bíblico, y lo es, que sea adventista, y lo es, y que sea sencillo. No es difícil en su organización. Y eso nos va a permitir darle a los miembros 3 servicios de manera personalizada. De tal manera que podamos tener el éxito esperado, ¿no? El éxito esperado. ¿Quedó claro, mis hermanos? ¿Hay algunas preguntas al respecto? Podemos ir aclarando un poquito. Gracias, Pastor Huaco. Yo repito nuevamente su comentario. Si alguien tiene alguna pregunta, bien puede hacerla en este momento. ¿Hay alguna pregunta, hermano? Siéntase libre en hacer la pregunta. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Aprovechemos a hacer una pregunta, hacer un comentario para que se pueda enriquecer el estudio. Habemos 65 personas aquí, así que... Bueno, gracias, Pastor, por estar de nuevo con nosotros, enseñándonos y nosotros aprendiendo. Curiosamente, esta semana estaba hablando de que a veces como iglesia esperamos que 5 líderes empujen y no, tiene que ser el método de Cristo. Jesús primero y reunió a los 12. Y luego los 2 se reunieron a otros, y lo que usted está hablando ahora es prácticamente eso. Un líder
la célula de la iglesia, que conoce a los hermanos, conoce el funcionamiento de la iglesia, conoce todo. Y le agradezco por eso, pastor. Pues que bueno. Entonces, ¿qué le parece a usted? ¿Se imaginaría su iglesia viendo así, manejada? Sería maravilloso que todos pudiéramos estar en el mismo pensar o en el mismo hacer, pero también quería hacerle una pregunta. Sí. Me pareció importante lo que usted dijo, que no somos nosotros los que vamos a designar si somos el líder o somos el asistente, sino que tenemos que esperar a que como iglesia sea asignado eso. No sé si eso lo entendí bien o estoy equivocada. Sí, porque ocurre que, por ejemplo, la próxima semana, a ver si hablo un poquito al respecto, porque la pregunta es, ¿quién tiene que empezar esto? Entonces, Sí. miren cómo se empieza. La organización de la iglesia es una tarea administrativa y entonces tiene que empezar la comisión administrativa, lo tiene que empezar. Entonces, cuando la comisión administrativa empieza este trabajo, lo empiezan con los ancianos. Los ancianos son los llamados a dar el inicio de esta tarea. Entonces, si yo como anciano digo, este trabajo es mucho para mí, como Jesús lo dijo en Mateo 9:37, la mies es mucha, entonces yo primero tengo que aprender que el trabajo no se hace solo. Y entonces digo, si la iglesia es mucha porque tengo 42, entonces voy a pedir que haya 7 personas que me ayuden. Y esas 7 personas van a ser de cada una de las divisiones de la iglesia. Entonces, ya yo estoy pensando, por eso la semana pasada les hablé, si ustedes recuerdan, la semana pasada les hablé acerca de las divisiones de la iglesia. Y qué lindo sería que cada división tuviese una cabeza para que se encargue de desarrollar esa división. Entonces ya yo como anciano no voy a ocuparme de toda la iglesia, me voy a ocupar de esos 7 y esos 7 van a ocuparse de cada división. Ahora en la división el líder va a tener que buscar un asistente y los asistentes van a ser un asistente por cada 2 miembros. Y si usted se da cuenta, la intención es, vamos a imaginar que la escuela sabática dice, la escuela sabática su objetivo es que los miembros conozcan la Biblia. Entonces, la escuela sabática entrega el programa, su programa de lectura de la Biblia o de año bíblico, su programa que tiene que ver con Biblia, la escuela sabática le entrega al de la división. Y los de la división van a adaptar ese plan a las personas de acuerdo a la edad que tienen. Y dentro de esas divisiones, dependiendo de cuántos grupos tengan, cada grupo, a través de su asistente, va a darle a 2 personas solamente. Y usted va a tener una atención altamente personalizada. Todos los programas hechos a través de ese canal van a tener con un alto resultado. Entonces, el sistema de 2 en 2 no debe ser un sistema solamente eventual, debe ser incrustado dentro de la estructura de la iglesia. Entonces, usted tiene las unidades celulares, que cuando se juntan las unidades forman grupos, los grupos forman las divisiones de la iglesia. Y los ministerios de la iglesia, que vamos a ver posteriormente, son los que le van a dar vitalidad, porque los ministerios son los que producen el menú de la iglesia, los líderes son los que reparten ese menú y la iglesia organizada es la que disfruta de ese menú, ya sea cualquiera de los 3. Gracias, pastor, porque esto me ayuda a una pregunta que he tenido esta semana, que a veces todos queremos ser ojos o todos queremos ser pies y la iglesia necesita todos los órganos del cuerpo. Y por eso la bendición de la estructura de la iglesia y con la sabiduría de Dios asignar ese tipo de distribución. Así que gracias, pastor. Está bien, hermano, está bien. ¿Alguna pregunta más? Buenas noches, Pastor Waco. ¿Cómo está mi hermana? Buenas noches. Dios le bendiga, soy Priscila. Yo tengo una preguntita con respecto a lo que usted dijo, que
uno no puede elegir su pareja, o dijo, cuidado cuando uno elige su pareja. Generalmente, nosotros como nos gusta, como que él dice, con esta hermana me gusta trabajar y con ella voy a dar el estudio bíblico. ¿Eso es correcto? Claro. O es que entendí mal cuando dijo El que no problema, podíamos elegir la pareja? sí, mire, las cosas hágase las cosas con orden y con decencia. 1 Corintios 14:40. Entonces, de pronto, si cada persona toma decisiones sobre su trabajo, entonces llega un momento que eso se puede convertir en un caos, porque las decisiones son tomadas a partir de los ministerios que la iglesia tiene. Entonces, si por ejemplo, a medida yo llego a la iglesia recién bautizado, entonces la secretaría me registra a mí, ¿correcto? La tesorería se encarga de decir, acaba de llegar un hermano, tengo que presupuestar un dinero para él. Y el anciano, que es el administrador, me ubica qué parte del cuerpo voy a hacer yo. Como recién estoy entrando, no me puede poner como núcleo, me va a poner como discípulo. Entonces me encomienda a mí una persona que ahora va a cuidar de mí, me va a discipular de mí. Si yo soy un primarios, me va a poner en la división de primarios. Tengo que saber que yo estoy en la división de primarios. Si estoy en la división de primarios, por la edad que tengo posiblemente un joven, un adulto que va a ser mi asistente, ahí en primarios, y por lo tanto yo voy a formar el grupo pequeño con primarios y voy a ser parte de la división de primarios. Si usted me pregunta a mí, ¿quién es usted? Yo le voy a decir a usted, ¿qué parte del cuerpo eres? Yo voy a decir, yo soy parte del grupo pequeño número 1 de la división de primarios y soy el discípulo número 1. Es decir, yo ya sé exactamente quién soy. Pero si usted se pone ante una iglesia, haga la prueba y pregúntele al miembro qué parte del cuerpo es, él no tiene ni idea qué parte del cuerpo es, porque está acostumbrado a venir a la iglesia como puse el cuadro, todo el mundo juntos, y entonces no tiene ni idea quién cuida de mí o quién es el encargado de entrenarme a mí, quién es el encargado de ayudarme pastoralmente, quién es el encargado de llevarme a dar los estudios bíblicos. Entonces yo no sé quién es. De pronto es quien quiera hacerlo. Y eso no está mal, que tengan buena voluntad. Pero si podemos organizar las cosas, por eso que el Señor vio en Ezequiel un valle de huesos. Y el profeta estaba triste porque los huesos estaban secos. Y el Señor le dijo al profeta, ¿tú crees que esos huesos pueden vivir? Y el profeta dijo, no sé, Señor, porque los huesos que muertos están. Y el Señor le dijo 3 cosas. Mira, le dice, esos huesos sí pueden vivir, pero hay que hacer 3 cosas. ¿Qué hay que hacer, Señor? Primero hay que poner hueso con cada hueso. Hay que juntar los huesos. Es decir, eso se llama articula los huesos. En otras palabras, organízalo. Al fémur, ponle donde debe estar. Al tal hueso del oído, ponlo allá. Pon a cada hueso en su lugar. Eso se llama estructura. Hay que hacer una estructura. Después que está la estructura, el esqueleto también solo no sirve. Bueno, ahora ponle nervios. Los nervios, los tendones es para que el mueble se mueva. Y luego, para que tenga salud y pueda ejercer, tiene que darle mi espíritu, la palabra. En otras palabras, 3 cosas. Organízalos, dales atención pastoral y dales movilización. Articula los huesos, dales mi palabra y ponle tendones. Esos 3 elementos. Pero eso hay que trabajarlo en la iglesia. No importa que la iglesia sean pequeñitas o grandes, todas pueden tener una estructura. Pero si yo voy a dar los servicios de manera generalizada, los servicios son buenísimos, pero no estamos capitalizando justamente porque no existen los canales adecuados. La estructura es como que usted va en su casa y usted ve la pared. La pared está muy bonita de su casa, pero si usted destapara esa pared, dentro de esa pared hay tubos, hay canales.
que llevan la electricidad hasta el dormitorio, hasta la cocina, hasta el baño. Usted no tiene que llevarlo hasta allá el agua con un balde, porque todas las cañerías están estructuradas. Esa estructura es la que no se ve. Eso es lo que estoy hablando. La estructura de 2 en 2, no solamente para una acción, porque estamos acostumbrados a una pareja para una acción, pero yo estoy hablando de la estructura de la iglesia, de tal manera que cualquiera sea el programa que se traiga, se va a canalizar y se va a ir hasta donde tiene que ir. Ese es el sistema de la organización. Primero Jesús los organizó de 2, luego los organizó de 12, luego los organizó de 70. Unidades, grupos, divisiones. 2, 12, 70. Que es la visión. Que Dios te bendiga. Gracias, pastor, muy amable. Entiendo. Gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gracias por tu pregunta, me permite explicar algo que no he explicado. Bueno, el tiempo ha transcurrido, ¿no? Dios me lo bendiga, hermanos. Ok, familia. Mi pastor, qué gusto verlo. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Un gusto para servirles. Gracias y gracias, Pastor Waco, por, gracias a ustedes siempre. Instrucción. Creo que hoy más que nunca estamos claros lo que la aplicación significa del trabajo de 3. Amén. Gracias, muchas gracias, pastor. Así que, bueno, mis hermanos ya han tomado nota. Ya saben, todos los martes tenemos nuestra reunión. Hay iglesias que están haciendo evangelismo en estos días y las que están en evangelismo, pues normalmente no se pueden conectar los martes, pero seguimos adelante. Este es un plan para todo este año con la bendición de Dios. Así que vamos a concluir solo mencionando algunas cositas. 21 al 24 de abril, la campaña con el pastor Flores. Mayo seguimos con campañas en las iglesias. Y junio, 11 y 12 es nuestro campestre hispano y será por Zoom, por Facebook, por YouTube. Tenemos al pastor Costa como invitado y al pastor Elden Ramírez. Y tenemos a un grupo que se llama For Faith. Ellos serán los encargados de la música. Excelente, excelente. Creo que vamos a gozarnos desde ya, pues será una bendición. Que Dios nos bendiga. Vamos a hacer una oración y con la oración quedamos despedidos. Muchas gracias, Señor, por el trabajo que ha estado haciendo el pastor Waco durante cada semana en los martes. Rogamos, Señor, que tú sigas usándolo y que cada uno de los hermanos que están aprendiendo, que están participando, puedan atesorar esa enseñanza, estas instrucciones y trabajar para ti con todo de nuevo. Suplicamos, Señor, que bendigas a cada hermano, a cada iglesia que representan, que bendigan a los que están haciendo evangelismo durante estos días, este mes, y que no falten, Señor, los milagros y tu bendición. Te agradecemos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bendiciones. Dios me los cuide. Próximo martes, 7:30. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Úrsula. Adiós. Gracias. Edwin, bendiciones. Rebeca, Priscila, Eugenia. Dios me los bendiga. Carmen, Eliezer. A ver, Carlos, Miguel. Juana. Eugenia. Feliz noche, pastor. Amén, Juana Martínez. Marta, bendiciones. Miguel, Rebeca, bendiciones. Ricardo, Víctor, Juana, Dios me los bendiga. Amén. Amén. Pastor Edwin, Ramiro, bendiciones. Gregoria. Hermana Cristina. Hasta el próximo. Pastor Walter, bendiciones. Gracias, Miguel. Gracias, hermana Cristina, bendiciones. Gloria, bendiciones.
El Señor me los cuide, Pastor Moreno, Elmer, Igualmente, Edwin, Pastor Moreno. Isidro. Chadito, entonces ya saben, próximo martes 7:30. Dios me los bendiga a todos. Amén.